Hola, en el día de hoy vamos a estudiar regla de la cadena. La regla de la cadena es una propiedad o una regla para hallar la derivada de una función cuando esa función es una composición de funciones. Recordemos que una función compuesta es una función de la forma de esta forma. Es una función evaluada dentro de otra función, donde hay dos funciones, vamos a llamarla f, g. Entonces, si tenemos una función que puede ser expresada como una composición de funciones, entonces, y queremos hallar esa derivada, es decir, hallar la derivada de esta función, esa derivada se va a calcular usando la regla de la cadena. En este caso, la regla de la cadena, vamos a hallar la derivada de esta función, que es una composición de funciones. La derivada de esta función va a ser igual a la derivada de la función externa, ¿cómo se llama? Es decir, la función externa en este caso es f de x, multiplicado por la derivada de la función interna. En este caso nuestra función interna es g, que está dentro de f. Y esta es la expresión para hallar la derivada de una función compuesta. Y a esto es lo que se llama regla de la cadena. Ahora vamos a realizar un ejercicio para explicar mejor esta regla. Y así vemos todos sus detalles. Vamos a suponer que tenemos esta función f de x es igual a 3x a la 6 menos 8x al cuadrado, todo elevado a la 8. Entonces, aquí es muy importante ver que esta función, que la llamamos f de x, es una función compuesta. ¿Por qué? Porque hay dos funciones implícitamente, que es la función potencia y una función que es una resta de términos. Es decir, hay dos funciones, la función potencia, sería potencia de 8, y una resta de términos algebraicos. Entonces, como esta es una función compuesta, podemos aplicar la regla de la cadena, que es la forma de hallar esta derivada. Entonces, de acuerdo con la expresión anterior, vemos que f de g de x, la derivada de esa función es derivada de la función compuesta, de la función externa, perdón, por la derivada de la función interna. ¿Quién sería f de x? La función potencia, es decir, la función elevada a la 8. ¿Y quién es nuestra función interna? La resta de estos dos términos. Entonces, identificando bien esto, procedemos ya a aplicar la regla. Entonces, nuestra función f de x, nuestra derivada va a ser f' de x, va a ser igual. Nuestra función externa va a ser la función potencia. Entonces, derivamos esto como si fuera una variable elevada a la 8. Aplicando la derivada de una potencia ponemos el exponente aquí, escribimos lo que está dentro del paréntesis sin ningún tipo de alteración y restamos 8 menos 1, 7. Hemos aplicado la derivada de una potencia. Ahora, por la derivada interna, es decir, la derivada de esta resta. Si derivada de una resta es derivar estos términos. La derivada de 3x a la 6 es 18x a la 5, menos derivada de este término es 16x.
x y x. Y esto sería la derivada de esta función, aplicando la regla de la cadena. En conclusión, lo importante para aplicar la regla de la cadena es identificar qué tipo de funciones tenemos y quién es la función externa y quién es la función interna. Al hacer esto, ya lo demás es realizar esta fórmula de forma mecánica. Gracias por la atención.